Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Primero vamos a revisar las respuestas del cuestionario que quedó para este fin de semana. La primera pregunta era mencionar algunas tres componentes o herramientas que tiene el PIT, el equipo PIT que vimos en la sesión pasada. Creo que eso quedó bastante claro. Todos pudieron mencionar estos tres complementos sin problemas. Después era seleccionar de dos imágenes que les presenté cuál era el martillo que se utilizaba para obtener los registros de velocidad. Las imágenes son estas. Entonces, esta opción 2 es el que se puede utilizar para la prueba de velocidad-fuerza. Y si lo observan bien, es el que tiene el acelerómetro en el mismo martillo ya integrado, y este es el cable que se conecta al equipo para poder obtener la aceleración de nuestra fuente. Después, ¿en qué rango de temperatura funciona adecuadamente el acelerómetro? Esta es la respuesta correcta. Es el acelerómetro, no la consola. La consola tiene un menor rango de funcionamiento, pero el acelerómetro sin problemas. Después, ¿cuál es el tiempo recomendado para realizar la calibración del equipo? El equipo que nosotros vimos aquí en clase, que es el de PDI, y lo que PDI recomienda para sus equipos es cada 2 años. La siguiente pregunta era, durante la prueba, ¿es posible manipular el cable del sensor sin afectar los resultados? Pues esto es totalmente falso, ¿no? Eso quedó muy bien claro. Entonces, iniciando con la presentación de hoy vamos a ver cómo se realiza la prueba. Dentro de esta sesión voy a mostrarles cuáles son los parámetros iniciales necesarios y cómo los podemos ingresar en la consola de PIT. Y pues la toma de datos, cómo se ve en la consola la toma de los datos. Entonces, recapitulando un poco la sesión anterior, pasó el fin de semana y se puede ir un poco. Tenemos que, antes de ejecutar la prueba, debemos de tener un elemento correctamente preparado. Esto es descabezar la pila hasta encontrar el concreto sano. Recuerden que se debe de pulir ya la cabeza, la pila descabezada se debe de pulir sin dejar ningún rastro del mismo pulido, ¿no? Debemos asegurar que sea limpio y horizontal. La cabeza de la pila en donde vamos a realizar la prueba no debe de presentar fracturas ni tampoco porosidad, porque eso puede afectar los resultados. En cuanto al sensor, este debe de colocarse totalmente vertical y en contacto con el elemento. Debemos asegurar la estabilidad del sensor y también evitar enredar el cable o moverlo durante la toma de los datos. Entonces, esto es como en resumen lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Cómo se prepara el elemento antes de iniciar a ejecutar la prueba. Entonces, para iniciar, encendemos la consola. Va a haber una primer pantalla como de carga, y después la pantalla principal es esta que les muestro aquí. Bueno, vamos a ver cada complemento. Esta primera sección nos dice la fecha y la hora en la que se está ejecutando el proyecto. Esto lo hace el equipo de manera automática. A menos que tuviera un error, nosotros podríamos modificarlo, pero en realidad el equipo lo hace automático. Esto es muy importante
porque muchas veces tenemos también un mismo proyecto y son diferentes etapas, entonces debemos de identificar en qué momento se hizo cada etapa. Después tenemos esta parte del proyecto, simplemente es donde vamos a colocar el nombre del proyecto. Es importante, esta sección crea una carpeta con ese nombre del proyecto y dentro de esa carpeta es que se van a guardar las pilas que probemos. La siguiente sección son las unidades en las que se van a obtener los datos, el sistema de unidades. Se recomienda utilizar el SI, que es el que nosotros también utilizamos. Después viene el modo de la prueba. Esto tiene diferentes. La prueba de velocidad, la de velocidad-fuerza y hay una más que se llama velocidad-velocidad. Esta prueba es cuando ustedes tienen dos acelerómetros para leer el mismo golpe con dos acelerómetros. Es un poco diferente. Si nosotros tuviéramos una pila, podemos hacer a lo mejor así, dos nichos, colocar aquí uno y aquí el otro sensor y en el primer punto, por ejemplo, dar también el golpe, el impacto. Entonces no vamos a tener solamente una reflexión, sino que vamos a tener dos reflexiones. Este método nos puede ayudar cuando el elemento, por ejemplo, tiene ya construido arriba, cuando también queremos conocer la velocidad del concreto, como conocemos la distancia entre los acelerómetros y vamos a conocer el tiempo de arribo del 1 y del 2, esa diferencia de tiempos de arribo con la distancia nos puede dar a conocer la velocidad del concreto en esa pila. La verdad es que yo no he visto que sea muy común en México hacer velocidad-velocidad, pero existe y el equipo ya está, ya tiene los complementos para realizarla. Tiene el módulo y tiene la conexión. La conexión es la misma que se usa para el acelerómetro del martillo instrumental. Entonces, pues no se conecta el martillo, solamente se conecta el otro acelerómetro y se puede realizar la prueba. La otra sección, esta carpeta, es para poder ver los proyectos guardados ya dentro del equipo, que van a tener el nombre que nosotros vayamos colocando aquí. Y la última sección, que es muy importante, primero el nivel de batería. Aquí mismo lo pueden ver. Esta es la batería. La última sección, este martillo, es muy importante porque van a ser nuestros parámetros iniciales. Entonces, yendo como a estos complementos, primero vamos a tener la batería que nos puede indicar en la primera opción, en la sección A, vamos a ver una batería completa. Después, esta que ya está como amarillita es una carga media. Después, cuando el equipo ya tiene una batería muy baja, esta es la pilita que veríamos cuando estamos cargando el equipo y pues existe esta opción que PDI marca como desconocido. La verdad no sé por qué sucedería esto, pero a mí nunca me ha pasado y seguramente si pasa debe de haber ya ahí un error con la batería y habrá que revisarlo. Pero bueno, los comunes son estos. Traten de nunca llegar a la carga baja. Cuando tengan una carga media, mejor llenar la batería. Buen día. Para revisar los datos anteriores, si nosotros apretamos este botoncito de la carpeta, vamos a ver algo así. Vamos a ver el nombre del proyecto, el número em, de registros que recogimos y la fecha y hora en la que se hizo ese proyecto.
Si se fijan, aquí la mayoría solamente tienen fechas. Yo les recomiendo que, aunque el proyecto de por sí guarda con la fecha y la hora en la carpeta, yo les recomiendo que ustedes nombren su carpeta con el nombre del proyecto y la fecha que están ejecutando, porque les mencionaba que regularmente lo hacemos en diferentes etapas. Entonces, para nosotros mismos también poder tener ese control y no cometer algún error con las carpetas, pues mejor nombrarlas también con la fecha en la que se hizo cada levantamiento. Después vamos a tener el menú de como los modos de lectura del equipo. Es el que les presentaba en un inicio, este botón de aquí. Si nosotros en la pantalla de inicio apretamos este botón, nos va a llevar a este otro menú. Este primero significa velocidad. Entonces, si nosotros lo seleccionamos y le damos OK, nos va a levantar información de datos de velocidad. Así yo conecte otro acelerómetro, el equipo no lo va a detectar porque no lo estamos configurando para que lea 2 acelerómetros o para que lea el acelerómetro del martillo. Solamente va a leer uno y es el de velocidad. Si nosotros seleccionamos este V más F, es la prueba de velocidad y fuerza. Entonces ahí sí debemos de conectar el acelerómetro del martillo y nos va a detectar los dos, velocidad y la fuerza. Este otro módulo es de aceleración y digamos que es similar al de velocidad, pero en lugar de reportarnos una señal en aceleración, la va a reportar en aceleración. Solo lo vamos a ver con la diferente información, pero pues es prácticamente lo mismo. Pero lo más común es que veamos estas señales en velocidad. Y aquí está la otra opción que les comentaba, la prueba de velocidad, velocidad. Cuando ya seleccionamos el módulo que vamos a utilizar nosotros en esa prueba que vamos a hacer, que ya estamos seguros, damos en OK para que nos regrese a este menú principal. Después, para ver el menú de los parámetros, cuando nosotros seleccionamos en el modo anterior, cuando seleccionamos el modo de velocidad y apretamos después para los parámetros aquí en el martillo, vamos a ver un menú como este, donde vamos a ingresar la velocidad inicial del concreto, que es a nosotros, pues previamente debemos de hacer una relación con la resistencia, más o menos conocer el proyecto y asignar la velocidad inicial en el elemento. La longitud del elemento, que regularmente es la que les mencionaba, es conocida. En la misma hora les deben de dar esta información. Después, el área, pero el área no es que van a meter como tal el área del pilote, sino lo que pide es el diámetro en milímetros. Lo que ven después es el número de golpes que van a dar por cada lectura. Recuerden que yo les decía que por cada posición del acelerómetro y el golpe, se deben de hacer mínimo 3 golpes. En esta combinación, nosotros debemos de leer 3 señales que al final se van a promediar y van a resultar en una sola señal que puede mejorar la calidad después de haber promediado y que puede ayudar bastante a reducir un poco el ruido. Entonces, esa es para cambiar el número de golpes que van a dar por cada combinación que van a hacer. Después, en el otro lado de la pantalla, lo que ven es la posición en el eje Z del sensor.
Lo común es que sea en cero. Si tienen aquí la pila, el acelerómetro está aquí, este sería el Z0. Si fuera el caso de que se tiene un... Esto se queda para ajustar. Sí, o sea, después ya serían dos partes. Voy a ver que no te culpa. Si el sensor, si ustedes tuvieran un nicho en la pila y el sensor estuviera ubicado en ese nicho, bueno, pues tenemos que conocer esta posición para poder ingresarla aquí. Lo que sigue, hace, si recuerdan, es el que yo les decía que es propio ya del acelerómetro. Este es el parámetro de calibración del acelerómetro, la aceleración sobre el voltaje, y esto ya, de hecho, cuando uno lo adquiere, PDI lo carga en el equipo, pero debemos fijarnos que sea el mismo que viene en el documento de calibración que ellos nos entregaron con el acelerómetro. Este parámetro es del acelerómetro y solamente si fuera diferente al que estamos viendo en el certificado de calibración, lo podemos mover. De otra manera, no se debe de tocar este parámetro. Y la siguiente, AG, es la ganancia del sensor. Como estamos viendo, una señal que si bien se traduce a velocidades, la primer salida es voltaje, ¿no? Lo que el equipo está traduciendo es un voltaje a aceleraciones y muchas veces esta señal puede ser muy débil. Ya viene como por default una ganancia establecida para el acelerómetro, pero depende del proyecto. A veces la señal se disipa mucho y es como muy tenue, muy bajita, y podemos cambiar esta ganancia del sensor. Eso de entrada, va a amplificar los datos, pero desde la lectura. O sea, desde que presenta los datos, desde que los está leyendo para presentárnoslo, ya está haciendo esta amplificación de la señal del propio sensor. Esta es la ganancia del acelerómetro. Y también se pueden meter aquí y van a ver varias opciones para cambiar esta ganancia. Después, si nosotros seleccionamos en el modo de pruebas, la prueba de velocidad, vamos a ver algo como esto. Entonces, primero vamos a ver los parámetros de la pila otra vez, que son la velocidad, la longitud total del elemento, el área de sección y el número de golpes que vamos a dar. En los recuadros del centro vamos a ver los parámetros del primer sensor que se está colocando. Esta sigue siendo la ubicación del sensor, el sensor 1. Esta es el parámetro de calibración del sensor 1 y lo mismo, aquí se puede cambiar esa ganancia del sensor 1. Luego vienen los datos para el sensor 2. Esto es también la ubicación. Buenos días. Buen día. ¿Tiene una pregunta? Ok. Entonces, esta es la ubicación en el eje Z del sensor 2. Aquí sí, lo más seguro es que sea diferente. Entonces tengo una pregunta. Sí, Ahí en la cuestión de la longitud del elemento, vamos a suponer que no sabemos el dato. Este, porque ahorita tengo este caso, no saben cuál es la profundidad de la pila
Entonces, yo le puedo poner ahí cualquier dato y a la hora de que dé la señal, se supone que me va a dar la longitud hasta donde llegue, ¿no? Por decir, le pongo 15 metros, pero el pilote mide 10, a los 10 me va a marcar ahí la punta, ¿no? Ajá. En ese caso, te recomendaría hacer con los dos acelerómetros si tuvieras la opción, si pudieras adquirir uno más o a lo mejor de alguien que tenga el mismo equipo poder prestar un acelerómetro, que hicieras con los dos para que conocieras bien la velocidad y conociendo ya bien la velocidad puedes eh, inferir de manera más segura cuál sería la longitud, pero si tú asignarías una inicial con una velocidad igual inicial, si puedes mejor obtener la resistencia y relacionarla a una velocidad también es válido. Y entonces sí, si tú fijas por ejemplo, aquí a 15 metros verías algo así. El equipo te estaría marcando el inicio de la pila, después el final de la pila a los 15 metros, pero tú verías la reflexión antes y a lo mejor, como tú dices, puede ser como a los 10 metros. Pero si no estás viendo nada, posiblemente sea más larga. Entonces sí vas a tener que hacer ahí algunas, algunas pruebas para ver más o menos a dónde está. En caso de que, bueno, la velocidad de la onda, pienso yo obtenerla con el ultrasonido. Cuento con ultrasonido y ahí puedo determinar la velocidad, pero Ajá. también sería válido, ¿no? Sí, es válido y sí, en la práctica se usa, solo no recuerdo cuál es la relación entre la velocidad de sonido y la onda P. Al final las dos ondas son de compresión, pero me parece que se transmite un poquito más rápido. Entonces, no va a ser exactamente esa velocidad la que vas a tener, pero sí muy aproximada. Entonces, como parámetro inicial te va a funcionar bien, pero Ok, puede ser un poco diferente aún así, aunque lo tengas. ok. Está bien, gracias. Sí, no de qué. Ok, entonces en el acelerómetro 2 tenemos lo mismo, la posición en el eje Z del acelerómetro 2, el parámetro de calibración de este segundo acelerómetro y la ganancia que va a tener este segundo acelerómetro también. Después, viendo el menú de parámetros de la prueba de velocidad-fuerza, yéndonos otra vez a las opciones de los parámetros iniciales, veríamos primero los parámetros de la pila. Lo mismo, la velocidad de la propagación de onda P en el concreto de esa pila, la longitud, el área de sección, el número de golpes que voy a recabar, en la primera, los recuadros del centro, la posición otra vez del acelerómetro, el parámetro de calibración del acelerómetro y la ganancia del acelerómetro. En el último recuadro, en los últimos recuadros en esta última columna, ya son los parámetros para la fuerza. También en qué ubicación del eje Z se encuentra, yo les recomiendo que sea el mismo eje para el acelerómetro y perdón, la misma posición para el acelerómetro y para la fuerza. También hay un factor de calibración de este martillo, que es del acelerómetro que viene integrado al martillo y esto también nos lo proporciona el proveedor y es de lo único que debemos estar seguros que sea el mismo del que nos están proporcionando, que es propio del equipo y no debemos de moverlo por ninguna otra razón. También tiene un factor de ganancia que es el FG. Regularmente este factor de ganancia se va a quedar siempre en 1. Cuando las pilas tienen un diámetro demasiado grande, con demasiado grande me refiero de 1,80 o 2 metros,
A veces esta prueba de velocidad-fuerza, reduce la señal de la fuerza porque el diámetro es muy grande. Cuando esto sucede, podemos cambiar un poco esta ganancia y un poco es cambiarla de 1 a 1.2 por mucho. Y eso va a aumentar la señal de la fuerza. Pero si nosotros, en esto debemos de tener cuidado, porque, por ejemplo, teniendo la prueba de velocidad y teniendo los datos de la fuerza, suponiendo que la cabeza está bien, pues veríamos algo así, ¿no? Que era lo que les presentaba. Si la cabeza está mal, vamos a ver una señal así, más chiquita, la de la fuerza. Pero si el diámetro es muy grande y aumentamos este factor a 1.2, por ejemplo, lo más seguro es que esta señal que vemos aquí va a amplificarse y ya la vamos a leer así. Entonces, solamente si hicimos, no sé, 3 elementos, los 3 elementos salieron de esta forma, estamos seguros que se descabezó bien la pila, está bien pulida, pero es de un diámetro muy grande, podemos pensar que no es problema de la cabeza, sino que es un problema en la amplificación de la señal del acelerómetro. Pero si vemos un concreto medio poroso y la pila no es de un gran diámetro y la señal está saliendo bajita y yo le muevo este parámetro para que se amplifique y entonces alcance la velocidad, pues entonces ahí no estoy dando información real, estoy ajustando yo mismo la señal para dar información incorrecta y pues nada más como para eh, presentar algo que podría ser satisfactorio para el cliente, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado con este parámetro para reportar algo real. Y regularmente, como el caso que les mencionaba, ¿no? Que si 3 pilas salieron así y son de diámetro muy largo y lo aumento un poquito esta ganancia y con esta ganancia las señales salen mejor, ese factor va a ser el factor del proyecto. Quiere decir que todas esas pilas en ese proyecto que voy a probar de ese diámetro van a necesitar ese factor. Si eso no sucede, si solamente una de las pilas necesita ese factor, entonces esa pila está mal, porque todo el proyecto no lo necesitó, solo un elemento, entonces lo que estoy viendo no es porque la señal no tenga la suficiente ganancia, sino porque hay algo en la cabeza. Debemos ser conscientes para interpretar de manera correcta también esta prueba. Y el último parámetro, ¿me hablaron? Okay. El último parámetro es este, y es el peso del martillo. Este es súper importante porque acuérdense que estamos calculando la fuerza. Y con el acelerómetro integrado tenemos la aceleración, ya tendríamos este parámetro y necesitamos conocer este otro. Entonces, para conocerla, necesitamos la masa del martillo y la ingresamos en este recuadro de aquí. Este es súper importante. El martillo instrumentado es la misma masa siempre, entonces solamente debemos de saber cuál es su masa, que de hecho también ya muchas veces viene precargada en el equipo de PDI. Seleccionar la masa correcta, porque si seleccionamos otra masa, eso también va a afectar mucho a nuestros resultados. Y en lugar de ver una fuerza, por ejemplo, así, veríamos o una fuerza así o una fuerza súper grande. Entonces, ese parámetro también es muy importante para esta prueba. Esta es la sección del diámetro, la que les mencionaba.
Cuando ustedes dan en el diámetro, perdón, en el área para ingresar el área, el mismo equipo calcula el área. Lo único que nosotros debemos de conocer e ingresar es el diámetro de la pila. El diámetro, pues también es conocido en el proyecto. Nosotros mismos debemos, cada vez que vayamos a probar un elemento, debemos de medir el diámetro y comprobar que sea el que nos están diciendo que es, porque puede pasar que quedó de un menor diámetro. Y para la prueba de velocidad fuerza es muy importante también conocer este parámetro. Cuando tenemos ya precargados todos estos parámetros iniciales, sobre todo cuando cargamos la longitud del pilote y ya le damos OK a estos parámetros iniciales, nos puede salir una pantalla como esta, que es especificar la magnificación, el retraso de la magnificación de la señal. ¿A qué se refiere el retraso de la magnificación? Bueno, si nosotros tenemos nuestra señal, la magnificación, digamos que la vamos a ver así. Esto quiere decir que al inicio vamos a tener casi nada de magnificación. La señal se va a quedar tal cual como la leímos y después esta magnificación va a ir aumentando. Bueno, aquí no se modifica la forma, los arribos, ¿no? Algo así. Este retraso de en qué momento se empieza a aplicar la magnificación, lo recomiendan que sea del 20%, a partir del 20% de la longitud de la pila que uno está metiendo. O sea que empezaría después del primer golpe, un poquito después, comenzaría ya a magnificar. Y la magnificación se hace de manera exponencial. Si ustedes ven las líneas, va aumentando de manera como si tuviéramos una exponencial aquí. Entonces, al final, en el pie del elemento, es cuando vamos a tener la mayor magnificación. Este es el parámetro que les decía que puede ayudar a interpretar la pila, la reflexión por punta de la pila cuando no la vemos muy claramente. Este es el parámetro que va a aumentar la señal hacia el final. No debemos confundir la magnificación con la ganancia. La ganancia es propia del acelerómetro y esto es para aumentar los datos así de entrada. Y la magnificación, bueno, y la magnificación aumenta, amplifica la señal, pero es la señal que ya leímos. Esa señal que ya se registró, que ya se leyó, que ya está presentada, la podemos amplificar con objetivos visuales para poder observar mejor estas reflexiones al final de la punta. Pero este parámetro no modifica la información inicial. Si nosotros regresamos a la magnificación inicial, vamos a ver la misma señal, lo que no es con la ganancia. La ganancia es desde el acelerómetro. Son dos parámetros diferentes, pero ambos nos pueden ayudar mucho a interpretar mejor la señal, a ver mejor todas las reflexiones. Inge, digamos que es como si le hiciéramos un pequeño zoom a la señal. Ajá, es como si hiciéramos un zoom, pero al inicio no le hacemos nada y después vamos aumentando ese zoom un poco y al final es cuando hacemos el mayor zoom. O sea que se puede hacer esa amplificación, pero en donde yo quiera que se haga la amplificación, Sí, o se aplica a toda la señal. lo recomendable es que sea a partir del 20% de la señal. O sea, al inicio no lo tocas. Ahí no puedo dibujar. Ajá.
Digamos que tú tienes algo así. El inicio regularmente no se toca, porque pues esta es tu onda, la primera onda, el golpe, ese siempre lo vas a ver muy fuerte y el inicio nunca se toca. Aquí, te digo, el recomendable es el 20%, pero si tú quieres te puedes ir al 50% de la longitud y a partir de esa longitud empezar a aplicar la magnificación. El 100% de este parámetro se va a aplicar en el final de la punta. Entonces tú verías que la señal empieza a aumentar y ya de pronto tienes una reflexión más grande con este parámetro. Si tú inicias un poco antes, vas a empezar a ver las reflexiones antes y aquí luego más grandes y así. Esto si tuvieras como un poco de ruido, ¿no? Solo estoy tratando de que sea muy visual. Pudieras tener la señal plana aquí y solamente aumentar la reflexión por punta. Pero pues tú puedes decidir en qué momento se empieza a aplicar. Lo recomendable ya viene aquí señalado, el 20%. Muy bien, gracias. Sí. Aquí está la ganancia, que era el parámetro también que les decía, cuando ustedes lo seleccionan, les va a abrir esta otra pantalla para que ustedes puedan seleccionar la ganancia inicial del acelerómetro. Si ustedes, por ejemplo, comienzan a recolectar datos y ven que la señal se ve así, como muy amplificada, pues de un inicio pueden cambiar la ganancia y bajarla a lo mejor un poquito, a 4. No se vayan luego a 1 o no se vayan luego a 32, ¿no? Aumenten a la siguiente sección y van probando cómo se va viendo la señal, si sí les ayuda a disminuir esas grandes amplitudes o si no se ve nada, pues les ayuda a amplificar la señal desde un inicio, que los datos iniciales se vean bien. Entonces pueden seleccionar cualquiera eh, de estos parámetros. Yo les recomiendo que siempre prueben primero con 8. Cuando las pilas son muy chiquitas, de diámetro chico y de longitud chica, una ganancia de 4 les puede funcionar bien, pero regularmente 8 funciona bastante bien para casi cualquier elemento. Ustedes deben de hacer sus primeras pruebas y también esta ganancia va a ser la ganancia del proyecto. No va a cambiar entre elemento y elemento. Esta es la información del martillo. Cuando entran a esta sección del peso del martillo en la prueba de velocidad-fuerza, pueden ver algo así. Si no tienen ningún martillo cargado, pues esto va a aparecer vacío y pueden dar clic aquí en añadir y les va a pedir la medida de la cabeza de la sección del martillo y el mismo peso del martillo. Solo hay que tener cuidado porque aquí lo pide siempre en libras. Así podemos añadir una masa o podemos, si a lo mejor nos equivocamos, pues la podemos borrar o la podemos editar y cambiar alguno de esos parámetros. Y pues ya le podemos dar OK y regresamos al menú. Esta es la pantalla para la posición de los dos acelerómetros. Cuando ustedes los seleccionan, los manda a esta pantallita. Si solo tuvieran un acelerómetro, pues no aparece este otro, ¿no? Solo aparece esto y también aparece el teclado de números para que ustedes puedan ingresar la longitud la ubicación del acelerómetro. Y así lo pueden hacer Perdón, Ajá. disculpa, ahí la posición de los acelerómetros, digo, el L1 que siempre va en cero, me imagino. El L2, la posición que se coloca el L2 es con respecto al acelerómetro 1 o con respecto al golpe donde se va a dar con el martillo. Con respecto a la cabeza de la pila, si la cabeza está aquí y tú hiciste nichos, el acelerómetro 1 está aquí, entonces esta va a ser una primera profundidad y esta va a ser una segunda profundidad.
Esto ayuda mucho porque acuérdense que la onda no es que viaje hacia un solo sentido. Cuando uno da el golpe, la onda va a viajar a todos los sentidos. Y conocer esta ubicación te puede ayudar a la interpretación, porque tú puedes ver una pequeña reflexión a lo mejor por acá, pero esa pequeña reflexión corresponde a la cabeza de la pila. Entonces no estás viendo un defecto, estás viendo la onda que viajó hacia arriba y regresó. Es respecto a esto, a la pila. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Sí, Una pregunta, sí. y en relación a la altura esa, en el segundo acelerómetro, ¿no marcaría ahí alguna, ¿cómo se dice? ¿Algún defecto? O sea, no le afecta que lo marque como una discontinuidad o algo así, sino pueda confundir. Que marque la cabeza de la pila, ¿se No, refiere? no, cuando tienes los dos acelerómetros, Ajá, los pones ahí uno arriba del otro. ajá. Cuando el primero, pues va a detectar el hueco del segundo. No, no, Mm, ya. No, porque estos nichos se hacen, a veces ni siquiera se llega al armado, o puedes medio verlo, pero en realidad lo que estás quitando es una sección muy pequeña. Y, son como 10, 15 centímetros que en realidad no afectan al elemento y pues es algo pequeño para el método que la onda va a viajar sin verlo, sin problemas. Entonces, no, en realidad si se ejecuta de manera correcta, no deberías de verlo como una anomalía o como un defecto del elemento. Si haces un nicho muy grande, pues entonces sí, es muy posible que lo veas, pero por eso los nichos son pequeños, nada más para que quepa el acelerómetro y el golpe, pero entonces, no. Ujú. por ejemplo, se supone que el piloto trae un recubrimiento de 7.5 mínimo. Si entonces se pudiera hacer ahí la prueba en el recubrimiento, porque yo estoy planteando que cortar varilla y pasar hacia adentro del pilote. No, 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 eso no se debe de hacer. No se debe de ser algo como muy pequeño. Le digo que se empieza a cortar el nicho y a veces se alcanza a ver un poco el acero de las varillas, pero nunca se cortan o se va más allá. Solamente es en ese recubrimiento que queda después de las varillas. Como las varillas, este concreto que queda como por fuera es en el que se puede hacer ese nicho, pero no se afecta nunca al armado. Ah, ok, porque yo tenía entendido que o sea, cortabas la varilla y se hacía de lado de adentro de la varilla. Lo que me No, estás no. diciendo ahí es de que lo haces afuera, o sea, en el recubrimiento de la pila, pero eso no te afecta el acero, la lectura. Puedes tener un poco de ruido a lo mejor, pero como el acero de hecho está por dentro, pues no estarías golpeando el acero, estás golpeando totalmente sobre concreto. Y la señal, aunque siempre la dibujamos como un rayito, si el acelerómetro está, por ejemplo, aquí, aunque la dibujemos como un rayito, pues la señal siempre viaja por todo el cuerpo. Si no quisieras hacer nicho, también es válido hacer como una pequeña cuñita así, en el fuste de la pila y colocar sobre esa cuñita, no sé cómo llamarle, el acelerómetro, que esté bien acoplada a al fuste de la pila, pero sobre la cuñita, también es válido. Pero si vas a hacer el nicho, no cortes la varilla.
Ok, Otra pregunta, disculpa, esta prueba nos mencionabas que era, por ejemplo, cuando tenemos ya algo sobre la pila, que no podemos hacerlo encima de la pila, ¿no? Ajá, se recomienda. Y que hacemos, por ejemplo, los nichos. Ahora, ¿el golpe es perpendicular o es igual como si estuviéramos pegándole, como si estuviéramos pegándole sobre la cabeza de la pila? ¿O cómo es el golpe ahí con el martillo? Ok, ok. Sí, mira, suponiendo que este fuera el nicho, algo así exagerado, puede ser que el acelerómetro lo coloques, por ejemplo, de este lado. Acá abajo está el otro nicho, ¿sí? Y aquí está el otro acelerómetro, ¿no? El golpe lo puedes dar aquí de manera vertical también. Tú colocas en la cara horizontal del nicho, colocas el acelerómetro y el golpe lo das como si lo estuvieras dando en la cabeza, de manera así vertical, en el sentido que va el elemento. Ah, ok, esa era mi duda realmente. Sí, Gracias. ¿no de qué? A ver, me preguntan en chat, distancia recomendable entre los acelerómetros. Ay, sí hay una distancia. Déjame recordar. No, se me queda de tarea, es muy importante. Sí, te respondo en la siguiente clase, Jacobo. Sí hay una distancia por ahí y déjame buscarla nada más. Este, y fotos de nichos, sí, les puedo mostrar fotos de nichos y tengo también un esquema que les puedo pasar, como de las medidas recomendables, medidas que a nosotros nos han funcionado muy bien para hacer estas pruebas en fuste de las pilas. Les puedo pasar también esas medidas, fotos y esta distancia. Eso, me queda a mí de tarea para la siguiente clase. A ver. esta preguntilla, Sí, ahorita comentaste de la mensulita, ¿tiene que ser de concreto o se puede hacer en acero? Es que el problema que traigo es que al parecer el acero está superficial, de hecho, se descubrió la pila y se alcanza a ver el acero, este, no está bien recubierto. Entonces el pendiente que traemos es de que el acero esté, eh, o sea, que no haya recubrimiento. ajá. Entonces, esa idea de la mensulita me pareció excelente, pero ¿de qué sería? ¿De concreto? ¿O cómo? Porque si es de concreto, tengo que hacer algo para poderla empotrar en la pila. Habría que hacer ahí Sí, unos. tiene. No, no podría ser de otro material, porque mira, te recomendaría entonces que en el fuste hicieras a lo mejor cercanos, dos cercanos para que puedas, para que no sean muy anchos y puedas colocar el acelerómetro y a lo mejor en otro dar el golpe, pero es que si lo haces de otro material, por ejemplo, madera, pues no se va a transmitir la onda. Si lo haces de acero, solamente vas a leer así muchísimo ruido y no vas a ver en realidad el concreto. Debe de ser un material parecido al de la pila y que quede pero súper bien acoplado para que la onda se pueda transmitir y veas bien el concreto de la pila. Pero sería válido poner algunos tornillos o algo porque de otra manera no se va a agarrar el concreto. Va a estar Y no muy difícil. podrías hacer como una plaquita que te ayude, o sea, esa placa sí, fijarla con tornillos o algo así al fuste de la pila y después sobre esa placa como en triangulito rellenarla ya de concreto, dejar que fragüe y ya quede lista para que lo hagas sobre el concreto. Ok. Sí, pero a la hora de darle, lo que yo veo es que al ponerle mensajitas, sí, pues se le va a hacer una cimbrita. Pero ¿cómo fijo para porque si lo pongo así nomás, va a quedar muy endeble, a lo mejor hasta con el martillazo se me cae. Por Ajá, eso te digo, pues, unos tornillos para que amarre ahí el concreto y poder dar el golpe, que no se mueva mucho la mensular.
Pues podrías probar así, haz un primero, yo te recomendaría solo un primero y probar así, pero que ningún otro elemento que no sea concreto quede en la parte de arriba donde vas a colocar el sensor o el martillo, que solamente sea concreto. Ok, sí, entonces sí, me parece excelente idea. Muchas gracias, gracias. No, al contrario. Bueno, esta es entonces la posición de los dos acelerómetros. Y ya después, cuando ya tenemos toda esa información, que damos a todo ok, iniciamos con la prueba. Esta es la información, vamos a ver esta pantalla y esta primera sección es el proyecto el que estamos ejecutando. El nombre que va a salir aquí es el que nosotros dimos en un inicio. Si, por ejemplo, se nos olvidó cambiarlo en la pantalla de inicio, aquí también lo podemos modificar y nos crea esa otra carpeta de proyecto. Este es el nombre de la pila que estamos probando. Regularmente se selecciona con los ejes de la pila, ¿no? Es el nombre de la pila en el proyecto. Entonces, así nosotros también lo llamamos. Esta es la información. Aquí voy poniendo. Como un comentario adicional que nosotros hacemos a esta prueba. Por ejemplo, a mí me gusta o me funciona bastante poner aquí qué martillo es el que estoy... Aquí puedo poner qué martillo estoy utilizando, el de masa pequeña, el de masa grande, un martillo de mayor masa. Aquí pongo yo esa información y a mí me ayuda al momento de analizar las pilas, porque lo comentábamos en algún momento, podemos llegar a hacer un promediado de las señales que tenemos, pero no vamos a promediar señales que se hayan ejecutado con diferentes masas porque tienen diferente información, diferentes frecuencias, y eso no sería válido. Entonces, ¿cómo lo identifico fácilmente? En este comentario? Si mi comentario dice que es un martillo pequeño y el otro dice que es un martillo grande, bueno, pues entre esas dos señales no voy a poder promediarlas. Si tengo todas estas que es un martillo grande, pues entonces sí puedo promediarlas. Entonces, esta información puede llegar a ser relevante. La siguiente sección es la ubicación del sensor y el golpe del sensor. Aquí se me fue la animación. Cuando nosotros picamos en este botoncito, nos va a aparecer un menú así. La primera ubicación es del acelerómetro y la segunda es del martillo. Entonces, regularmente es así como se coloca. Se inicia en el centro el acelerómetro y en cualquiera de estos puntos se puede dar el golpe. Nosotros seleccionamos en qué lado se da ese golpe. Y así para cada vez que hagamos una combinación, seleccionamos en dónde está ubicado el sensor y dónde está ubicado el golpe. La siguiente sección es el número de muestras que se va a recabar por segundo. Y bueno, esas se las presento ahorita más adelante en la pantalla, cuáles son las opciones y en qué momentos nos sirve más una que otra. Eso ahorita se los presento. Aquí está la pantallita. Cuando nosotros seleccionamos el número de muestras por segundo, nos va a aparecer algo así. Estas ya vienen como por default. Nos va a convenir cada una dependiendo de la longitud del elemento. Creo que también lo comentábamos. Este es un parámetro importante porque si nosotros tenemos un elemento muy pequeño y seleccionamos un muestreo muy bajo, vamos a tener muy poquitas muestras por segundo, ¿no? Entonces, en lugar de ver una señal que nos dé bastante información, vamos a tener una señal que casi ni se va a ver, ¿no? Como algo así y ya por allá algo. Entonces, este parámetro inicial se debe de cambiar
dependiendo de la longitud del elemento y de hecho aquí nos da alguna recomendación. Entonces, cuando son elementos muy grandes, pues podemos utilizar esta última opción de 50,000 por segundo y así para las diferentes longitudes. Ajá. Y ya, cuando estamos listos, presionamos OK y vamos a comenzar la recolección de los datos. Bueno, a ver, ¿qué tanto podemos ver? No me gustaría dejarlo incompleto. No, yo creo que sí acabamos. Entonces vamos a ver la pantalla de colección de datos así. Después de que ya cargamos todos los parámetros iniciales y dimos el nombre de la pila, ubicación y todo, cuando damos OK, vamos a ver esta pantalla. En esta pantalla vamos a ver otra vez la ubicación. En caso de que hayamos olvidado cargarlo antes de entrar a esta pantalla, lo podemos volver a cambiar. Aquí podemos ver también la ubicación del sensor, la magnificación que asignamos para estas señales. Aquí está en 1 y así se comienza. Si no se ve la señal bien, podemos aumentar este parámetro, ahí mismo modificar. Borramos esas señales, modificamos la magnificación y volvemos a hacer la lectura. Este otro botón de aquí es como un modo de selección. Tiene diferentes modos. El automático, por ejemplo, es cuando el equipo hace la selección propia. Si el equipo considera que la señal que estamos leyendo es de mala calidad, entonces el mismo equipo la desecha. Es el recomendable. Este también nos dice cuando el golpe es muy duro o cuando no. Bueno, cualquiera de los modos nos dice, pero en este caso, como cuando no se tiene mucha experiencia, podría recomendarles el automático, que el equipo seleccione las mejores señales. Ustedes también deben de tener el criterio de que si las señales que está presentando el equipo de verdad son representativas. El otro botón es para borrar el último registro. Si van bien los registros y de pronto en el golpe que se acaba de dar se pegó, no sé, sobre un bordecito o se fue un poco chueco el martillo o algo pasó y salió mal esa señal, pues la borramos para que no entre en el promediado de las señales al final. Y pues si no estamos viendo nada claro, podemos borrar todas las señales que hemos recolectado y volver a iniciar la colección de señales. En el modo usuario de este modo anterior, aquí, cuando nosotros seleccionamos modo usuario, nos va a salir cada vez que hagamos un golpe, nos va a salir esta ventana para que nosotros seleccionemos si esa señal la vamos a guardar o la vamos a rechazar. Cuando terminamos de colectar los datos, que ya dimos los 3 golpes que pusimos en un inicio en la pantalla de parámetros, que íbamos a hacer 3 golpes por combinación, ya terminamos de hacer los golpes, el mismo equipo nos va a decir que ya está todo listo, ya se completó la colección de datos y podemos dar en OK. Si nosotros queremos ver señal por señal antes de dar OK, podemos presionar este otro botón que está aquí, el Yes, No, y estos 2 botones de magnificación y de modo de lectura se van a desaparecer para ir moviéndonos entre las señales. Esto es para, si no eliminaste alguna señal durante la lectura, pero hay una que no te convence y la quieres quitar del promediado, lo puedes quitar aquí. Entonces, las que tienen la lectura de Yes son los registros que van a contar, que van a entrar en el promediado de las señales.
Y ya, después de que terminamos y ahora sí damos OK, nos va a salir esta otra pantalla, que es una pantalla de análisis que nos va a funcionar para un análisis preliminar en campo. Entonces, nosotros vamos a poder ver aquí la señal. Esta es la señal ya promediada que nosotros leímos en campo. Es la señal en tiempo. El mismo equipo nos marca el arribo, el primer arribo. El mismo equipo también nos va a marcar la longitud del elemento, donde llega la onda al final. Aquí vemos la longitud, nos la marca, y podemos movernos. Podemos mover el tiempo 2 más adelante o más atrás. Si nosotros estamos viendo en otro punto la reflexión por punta, por ejemplo, aquí yo lo movería más atrás. Estas flechas de aquí nos van a servir para hacer como expandir, o esta otra para comprimir la señal. En este caso, por ejemplo, podrían expandir la señal, y eso es que esta reflexión de aquí se va a ir más hacia la derecha, y entonces la señal se va a extender y la van a ver así más larga. Puede ayudarles también para ver algunos defectos que pudiera presentarse. Y bueno, aquí podemos dar en una pila nueva y nos va a mandar a la pantalla donde ingresamos los datos de la pila. Si vamos a hacer otra pila, en esa misma pila otro punto, solo cambiamos el punto, presionamos OK otra vez y nos va a dar una pantalla como esta, que ya existe un archivo porque no estamos cambiando el nombre de la pila, solo posición o peso de martillo o algo así. Pero no importa, le vamos a dar en OK y todos esos registros se van a guardar dentro de ese mismo archivo de la pila. No se sobrescriben, son registros independientes, pero en un solo archivo. Entonces, les traigo un video de la prueba PIT, pero yo creo que lo comenzamos la siguiente sesión, porque ya nos ganó un poco el tiempo. Y también la siguiente sesión les dejo ya el cuestionario que correspondería a lo que vimos hoy. Ya nos faltaba poquito en realidad. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Gracias. bye. Gracias. 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 Hasta luego.